Llevo como un mes que Dios me ha estado llevando a este libro y le preguntaba si es algo que quería que compartiera. Y es un libro muy interesante y creo que es un libro que va a hablar a nuestra situación, a nuestro corazón, a nuestras vidas. Así que yo oro que podamos oír con los oídos espirituales. Así que vamos a orar. Señor Jesús, gracias por permitirnos adorarte. Gracias también porque tenemos la libertad. Vivimos en un país donde tenemos la libertad de abrir tu palabra y permitir que tú nos hables. Hoy, Señor Jesús, danos oídos y danos un corazón para entender. Oídos para oír lo que tu Espíritu Santo está hablando a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a oír más allá de lo que yo estoy hablando, sino ayúdanos a oír lo que tu Espíritu Santo está hablando. Queremos, Señor, que el día de hoy tú nos confrontes, tú nos hables, que nos corrijas, que nos alientes, que nos fortalezca, que cambies nuestros corazones, Padre, por medio de tu palabra. No queremos, Señor, quedar igual después de oír tu palabra. Por eso ayúdanos a estar atentos y líbranos de toda distracción, Padre, tanto en nuestras mentes como en el ambiente. Líbranos de toda distracción, para que el enemigo no robe la palabra que hoy va a ser sembrada en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. El libro de Malaquías es un libro que habla sobre un llamado a volver a la verdadera devoción. Es por eso que el tema de esta serie se va a llamar una devoción defectuosa. El libro de Malaquías es un llamado a volvernos a la verdadera devoción y volvernos a reverenciar a Dios como Él es digno. ¿Cómo ves a Dios? Te hago la pregunta. ¿Cómo vemos a Dios? Lo que conocemos acerca de quién es Dios debe de ser lo más importante, porque lo que conocemos acerca de Dios va a determinar nuestra devoción. Si lo que tú conoces acerca de Dios no viene de la revelación divina, entonces el conocimiento de Dios va a ser defectuoso. Por lo tanto, nuestra adoración y nuestra devoción va a ser defectuosa. Porque lo que conocemos de Dios tiene que venir de la revelación de Dios, de quién es Él. Yo por eso siempre digo, a Dios no podemos imaginarlo, a Dios solamente podemos conocerle. Porque si a Dios le imagináramos, cada quien tendríamos nuestro propio Dios y crearíamos un Dios a nuestra imagen y semejanza y adoraríamos por lo tanto a este Dios, pero no al Dios de la Biblia. Por eso a Dios no le imaginamos, a Dios le conocemos y le adoramos y le servimos de acuerdo a quién es Él. Es por eso de que el trasfondo del libro de Malaquías viene en un tiempo donde había una decadencia espiritual en el pueblo. Había una irreverencia y había una infidelidad a Dios. Y esta irreverencia se estaba dejando ver en el estilo de vida del pueblo. Pero lo que hace diferente en el mensaje de Malaquías es lo siguiente, porque durante la historia el pueblo de Dios se rebelaba contra Dios y se alejaba de Dios. Y Dios venía y hablaba y el pueblo escuchaba y se arrepentía y se volvía a Dios.
Pero lo que hace interesante el mensaje de Malaquías es de que Dios viene, Dios habla, Dios corrige, pero el pueblo está ciego, insensible a su condición y se defiende en contra de Dios. Se defiende en lo que Dios le está diciendo. Entonces nos vamos a dar cuenta que a través del libro de Malaquías, Dios trata con ciertos temas de la vida espiritual y lo primero que habla Dios es de que el pueblo de Dios estaba ofreciéndole una devoción defectuosa. Luego vamos a ver cómo Dios confronta al pueblo porque estaban viviendo en infidelidad en el matrimonio. Se estaban casando con naciones extranjeras, algo que estaba prohibido, y estaban practicando el divorcio. Entonces Dios viene y está en contra de esto y reprende al pueblo. Y luego Dios trata, al final, con una actitud con el pueblo, porque no querían ser generosos para que la obra de Dios continuase. Intencionalmente no querían ser generosos. Por lo tanto, hoy vamos a ir a través de la palabra y vamos a estar leyendo versículo por versículo del capítulo 1 y vamos a permitir que Dios nos hable. Y el verso 1, capítulo 1, verso 1 dice lo siguiente. Oráculo de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Lo vuelvo a leer. Oráculo de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. El mensaje comienza de esta manera. Lo que el pueblo está a punto de escuchar es palabra de Dios. Di conmigo, palabra de Dios. No era una palabra de un pastor o de un líder o de un sacerdote frustrado con el pueblo. Era una palabra de Dios mismo que venía al pueblo. Ahora, esto es importante cuando estamos hablando de que cuando el pueblo escucha la palabra de Dios y que no es voz de hombre, esto habla de que Dios mira nuestra adoración, Dios mira nuestra vida, Dios mira nuestro servicio, y si Dios ve que hay algo que está defectuoso, Dios viene y trae una palabra para corregir, pero para llevarnos al arrepentimiento y para volvernos a Él y darle la reverencia que Él merece. Ese es el propósito por el cual Dios habla a su pueblo. Ahora, cuando hay una palabra de Dios, significa que mi opinión no tiene ningún peso. Mis sentimientos y mis emociones no tienen ningún peso, porque es palabra de Dios. Yo puedo dar mi opinión y decir no estoy de acuerdo con lo que estoy escuchando, pero es palabra de Dios. Y por lo tanto, palabra de Dios es la autoridad máxima, es la única autoridad a la cual nosotros como pueblo de Dios tenemos que someternos. Por lo tanto, cuando viene una palabra de Dios a nuestra vida, mi opinión no tiene peso. A Dios no le interesa mi opinión cuando Él trae una palabra. Tampoco Dios está preocupado si nos ofendemos o nos herimos o nuestros sentimientos y nuestras emociones son heridas, porque dice Dios, no tiene ningún peso, porque es palabra de Dios. Pero cuando viene una palabra de Dios, es un llamado al arrepentimiento, de volvernos a los caminos correctos, enderezar los caminos torcidos y volvernos a Él y arrepentirnos. Pero siempre que hay una palabra de Dios hay dos opciones. Número uno, nos arrepentimos y nos volvemos a Dios, o nos ofendemos y nos alejamos de Dios. La opción es de cada uno de nosotros. Y nos vamos a dar cuenta de que el pueblo de ese tiempo fue un pueblo terco, un pueblo desafiante hacia Dios. Y el versículo 2 dice lo siguiente, dice, después de que dice, esta es una palabra de Dios, mira cómo Dios habla al pueblo y dice, yo les he amado, dice el Señor. Pero ustedes dicen, ¿en qué nos has amado? Ahora, los expertos en el lenguaje dicen que la manera en cómo el pueblo respondió a Dios fue de esta manera. ¿En qué nos has amado? Dice Dios, yo les he amado. Y el pueblo responde, ¿en qué nos has amado? ¿Sí? Ahora,
Si te das cuenta, Dios comienza con el mensaje y él dice, yo los he amado. Y si seguimos leyendo, él comienza a hablar de cómo Dios escogió a Israel y cómo Dios lo eligió en lugar de elegir a Esaú. Y Dios comienza a hablar de un amor a través de la historia, y Dios le dice a Israel, te he amado a través de la historia, te he amado en el pasado, te he amado en el presente y te seguiré amando en el futuro, porque mi amor es constante y mi amor no se acaba, mi amor es eterno. Pero Dios dice, te he amado a través de la historia, y luego dice, y te he amado por elección. Yo te elegí, tú no me elegiste a mí. Dios nos eligió, nosotros simplemente respondimos a la elección de Dios. Y luego dice, es un amor por gracia, porque escogió a Jacob. Cuando Jacob era un tramposo y un engañador, dice Dios, yo escogí a Jacob, aún conociendo quién era, pero por gracia lo escogí. Por lo tanto, no depende de nosotros, sino depende de la elección de Dios que nos amó. Pero luego, al final, Dios dice, yo te he amado, por lo tanto, mi amor demanda una respuesta. El que Dios nos ame demanda que nosotros respondamos a este amor. Y el pueblo dice, ¿en qué nos has amado? De una manera desafiante. Porque el pueblo en ese entonces no estaban viendo las promesas de Dios cumplirse sobre su vida. El pueblo no estaba viendo a Dios obrar en sus vidas. Entonces el pueblo, al no ver lo que Dios había prometido, comenzaron a culpar a Dios y le dijeron, si nos amas, ¿en dónde está tu amor? Comenzaron a poner en tela de juicio el amor de Dios y no se dieron cuenta que era su devoción defectuosa, que era la causante de que Dios no estuviera obrando a su favor. Entonces, lo primero que tenemos que entender es de que el amor de Dios en nuestra vida nunca está en cuestión. O sea, nunca se va a tratar si Dios nos ama o Dios no nos ama. La pregunta siempre será, ¿estamos amando a Dios como respuesta a su amor? ¿Le estamos amando? ¿Cuántos de nosotros recordamos el amor de Dios? Cómo Dios nos ha amado a través de la historia, cómo Dios nos rescató, nos perdonó. Las cosas que Dios ha hecho por nosotros, nos ha sanado, nos ha provisto, nos ha levantado cuando hemos estado caídos, ha sido bueno. Y creo que hay momentos que no nos damos cuenta de lo que Dios hace por nosotros hasta que lleguemos a la eternidad. Nos daremos cuenta de lo que Dios está obrando detrás de las cortinas que no vemos, que siempre está obrando hacia nosotros a través de la historia. Dios nos ha amado a través de la historia. Dios nos eligió. Podemos amarle porque Él nos amó primero. Y nos amó no porque nosotros éramos. O sea, Dios no se sacó la lotería con ninguno de nosotros. ¿Estás de acuerdo? O sea, no es como que Dios se sacó un 10 cuando te salvó y dijo, ahora sí, salvé a la mejor o salvé al mejor. No, nos salvó cuando éramos pecadores, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando en nuestros pensamientos no estaba Dios y dice Dios, te amé cuando no merecías ser amado. ¿Ok? Pero luego sigue diciendo, te amé por gracia, pero ahora que yo te amé, mi amor demanda que tú respondas a mi amor. Porque el amor por Dios no es un amor romántico. No es como un amor melancólico que dice, oh, yo sé cuánto Dios me ama. Oh, yo sé cuánto Dios me ha bendecido. Yo sé cuánto Dios ha hecho por mí. Sí, pero la pregunta es, ¿estamos amando a Dios de regreso? ¿Estamos reverenciando a Dios como Él es digno de ser reverenciado? ¿Estamos obedeciendo la palabra de Dios en nuestra vida día a día? Porque Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. No es un amor romántico, es un amor que demanda respuesta de cada uno de nosotros. Dice Dios, yo te he amado, pero necesito que tú respondas a mi amor. Eso es lo que el mensaje que está trayendo Dios a través de Malaquías. En ocasiones nos preguntamos, ¿cómo es posible de que Dios nos dio el regalo más maravilloso de su Hijo? Murió por nosotros, murió por nuestros pecados, pero la iglesia es indiferente, la iglesia no es vibrante, la iglesia no es generosa,
El impacto moral de la iglesia ya no existe, ni siquiera el impacto espiritual en la ciudad ni en la familia. Y nos hacemos la pregunta, ¿por qué en ocasiones estamos como estamos y le decimos, Dios, ¿en dónde estás? Y dice Dios, no, ¿en dónde estás tú? ¿Por qué no estás respondiendo a mi amor como yo te amé a ti y como yo te amo y como te seguiré amando? Por lo tanto, el amor de Dios nunca debe de estar en cuestión en nuestras vidas. Y seguimos leyendo el versículo 6 al 9, dice así. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre. Ahora, fíjate bien, este mensaje era un mensaje para los sacerdotes de ese entonces, para los líderes, y sigue siendo un mensaje para nosotros los líderes, pero sigue siendo un mensaje para el pueblo, porque ahora tú y yo somos sacerdotes de Dios. Es un mensaje para la iglesia. Y dice, pero ustedes dicen, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? En que ustedes ofrecen pan inmundo sobre el altar, y ustedes preguntan, ¿en qué te hemos deshonrado? En que dicen, la mesa del Señor es despreciable. Y cuando presentan un animal ciego para el sacrificio, ¿no es eso malo? Y cuando presentan el cojo y enfermo, ¿no es eso malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues, ¿no pedirán ustedes el favor de Dios para que se apiade de nosotros? Con tal ofrenda de su parte, ¿lo recibirá él con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora fíjate bien, el pueblo tenía un gran privilegio de adorar y de servir a Dios. El privilegio más grande del pueblo de Dios. El privilegio más grande tuyo y mío de adorar y servir a Dios. Pero el pueblo aquí había perdido de vista la bendición y el privilegio de adorar y de servir a Dios. O sea, cuando Cristo Jesús da su vida por nosotros, nos perdona, como respuesta, Señor, aquí está mi vida, o sea, estoy para servirte, estoy para adorarte, soy tuyo, me compraste con precio de sangre, te pertenezco, y por lo tanto es mi privilegio adorar y servirte. Pero el pueblo había perdido de vista esta gran bendición. Ya no existía el deseo de servir, de adorar, de honrar a Dios, y esto los llevó a tener prácticas defectuosas en su devoción y en su vida, ¿no? Se comenzó a notar en sus matrimonios, se comenzó a notar en su adoración y se comenzó a notar en su generosidad. Entonces, el problema número uno que había pasado en el pueblo de Israel es que habían perdido el asombro. Habían perdido el asombro por quién Dios era y por lo que Dios había hecho por ellos. Lo que Jesús habló en Apocalipsis, habían perdido su primer amor. Ya no había pasión por Dios, ya no había reverencia por Dios. Ya su religión se había vuelto monótona y su servicio muy formal, sin vida. Ofrecían lo mejor de su tiempo, de sus finanzas, de su devoción a otras cosas, pero no a Dios. Practicaban el pecado de la familiaridad. Es que ya era muy familiar lo que hacían. Otra vez ir al servicio, otra vez hacer lo mismo, otra vez 3 cantos, otra vez hacer lo mismo. Y se había convertido en una rutina porque habían perdido de vista el gran privilegio que teníamos y tenían de adorar a su Creador. Y aquí Dios les dice una palabra bien importante y les hace una pregunta. Vayan, y lo que están haciendo ustedes por mí, me están trayendo los sacrificios cojos, enfermos, algo que la ley
prohibía y dice, lo que ustedes están haciendo por mí, que me están trayendo lo defectuoso, vayan y déselo a su gobernador y a ver si su gobernador los acepta. En este caso sería, así como tú tratas a la iglesia, tu servicio a Dios, tu fidelidad, ve a tu empleador y dale lo mismo. Llega tarde, llega cuando quieras. Ahora ve a tu empleador y llega tarde y ve cuando quieras y ve a ver si tu empleador te recibe y se honra con lo que tú le das. No es palabra mía. Simplemente estoy interpretando al presente lo que Dios estaba hablando en la palabra aquí. Ve al restaurante, ¿no? Porque en ocasiones damos más al restaurante que damos a la obra de Dios. Hoy tú vas a un restaurante y ya te exigen el 18%. Y vas y te quieres lucir y le das y no digo que no lo hagas, debemos dar un buen testimonio, vas y dices, no, dale el 25%, te lo ganó. Ah, pero cuando venimos con Dios, tenemos un montón de cuestiones y de preguntas de por qué tenemos que darle a Dios. Dice Dios, ¿es en serio? Estás dándole al gobernador, estás dándole a otros lugares, pero cuando se trata de venir y darme tu adoración y tu devoción, ¿me das lo defectuoso? Estamos en el servicio y en ocasiones estamos en teléfonos y estamos mirando otra cosa, pero no estamos presentes a la palabra de Dios, porque hemos perdido el asombro, porque hemos perdido la reverencia por quién es Dios. Esto no se trata de mí, o sea, no se trata ni siquiera de mí, quién soy yo, o sea, yo vengo y soy un servidor de Cristo, que vengo y traigo la palabra de Dios, pero tu respeto no debería de ser hacia mí, porque si tu respeto es hacia mí, óyeme, entiendo que no des lo mejor, pero se trata de venir y darle nuestra devoción a Dios. O sea, Él es el porqué del que nos reunimos, que servimos, que escuchamos la palabra de Dios. Es acerca de Él, no de mí, no de nadie más, sino es de Dios. Por lo tanto, Dios requiere y demanda que le demos nuestra mejor adoración. Deuteronomio 4:9 dice así. Dice, por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia. Fíjate bien, cuídate, guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Recuerda el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras a fin de que aprendan a temerme todos los días que viven sobre la tierra y las enseñen a sus hijos. ¿Te das cuenta? Es un mandato de Dios. Cuida tu alma de no perder el asombro. Cuida tu alma con diligencia de no olvidarte de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y por eso que en ocasiones nuestra adoración puede ser fría y monótona porque hemos perdido el asombro, porque adoramos simplemente como monotonía, pero ya no hay en el corazón un agradecimiento, ya no hay en el corazón un sentir de lo que Dios ha hecho por nosotros, por lo tanto ya no adoramos. Y dice Dios, cuida tu alma, cuida con diligencia tu alma, de no olvidarte de todo lo que Dios ha hecho. Este era un llamado a no olvidarnos de quién es Dios, a temerle todos los días de nuestra vida. Una de las primeras cosas que ocurrió en la iglesia de los Hechos es de que dice que el temor de Dios estaba sobre la iglesia y todos crecían en temor, pero no un temor de espanto, era un temor de reverencia, era un temor por quién era Dios, era un temor por su grandeza, por su majestad.
Y la cosa de que en ocasiones nos olvidamos, y ese es el segundo punto, es de que Dios mira nuestra ofrenda y nuestro sacrificio. Dios mira nuestra ofrenda y Dios mira nuestro sacrificio. Y cuando hablo de que Él mira nuestra ofrenda, no hablo necesariamente corporalmente, aunque Dios lo ve. Pero cuando Dios mira, lo mira personalmente. Mira el corazón de cada persona y mira cómo ofrecen lo que ofrecen. No podemos ignorar esto. Porque cuando yo vengo y adoro y sirvo, debo de entender que Dios mira mi corazón. O sea, no importa lo que otros vean, tú puedes ver aquí algo, pero Dios ve lo que tú no ves. Tú puedes ver aquí tal vez y decir, es que yo no veo que esa persona realmente esté adorando, sí, pero Dios lo está viendo. Dios sí ve. Por lo tanto, no importa lo que otros vean o lo que otros piensen. Podemos hacer lo que hacemos para que el hombre nos vea. Podemos hacer lo que estamos haciendo para que seamos aplaudidos o para satisfacer una necesidad de atención, pero Dios lo ve. Y Dios mira nuestros corazones y mira nuestro servicio y mira nuestra ofrenda. Y Dios mira cuando nuestra devoción es defectuosa, cuando nuestro servicio y nuestra actitud es la incorrecta, cuando decimos qué fastidio con esto, pero nunca debemos de ignorar de que Dios ve. Dios miró la ofrenda de Caín y de Abel. Los dos vinieron con una ofrenda y Dios miró la ofrenda de Caín y miró el corazón de Caín y dice que rechazó la ofrenda de Caín. Y Caín se ofendió y mira lo que ocurrió, sigue la historia, pero Dios miró la ofrenda individual. Una ocasión Jesús estaba sentado a las afueras del templo y vio entrar una viuda, una ancianita, y depositó una ofrenda y Jesús la vio. Y de repente vio a los fariseos dar también de sus ofrendas y miró sus ofrendas. Y Jesús miró la ofrenda de cada uno y miró el corazón de cada uno. Y dice que Jesús aceptó y miró con agrado la ofrenda de la viuda y rechazó la ofrenda de los fariseos. Porque Dios ve. Y conmigo, Dios ve. Dios me mira, Dios mira mi corazón. Dios mira cuando hago lo que hago, las actitudes. Dios mira realmente lo profundo de mi ser. Y lo que hacemos, debemos de entender que lo hacemos para Dios. Tengo años como pastor. He escuchado historias, he tratado con gente. Y una vez alguien en una plática se molestó porque estábamos en una conversación y me amenazó y me dijo, no, dice, ¿eso es lo que tú quieres? Dice, no volveré a dar dinero en esta iglesia. Y yo dentro de mí, yo dije, Dios, yo no tengo nada que ver con esto, o sea, esto no se trata de mí. Y lo único que hice, dije, Señor, lo dejo a ti, lo dejo a ti. Y esa persona, dicho y hecho, nunca dio, pero yo dentro de mí dije, Dios, que Dios me libre que un día lo que yo hago lo haga para una persona. O que Dios te libre que lo que tú haces en esta congregación lo hagas para mí o a pesar de mí y que pienses que lo que estás haciendo lo haces por mí o lo haces por el liderazgo. Que Dios te libre de caer en esa trampa, porque Dios mira nuestras ofrendas de servicio. Dios mira nuestras ofrendas de amor, Dios mira nuestras ofrendas de adoración, Dios mira todo. Y era lo que Dios estaba aquí haciendo, le estaban mirando la devoción del pueblo y dice Dios, no lo puedo aceptar. Por lo tanto, ¿cómo Dios respondió a la devoción defectuosa? ¿Y cómo Dios responde? Es interesante, pero vamos a seguir leyendo. Ve conmigo ahí mismo, Malaquías 1, verso 10. Al verso 14 dice, fíjate bien, lee con cuidado.
Oh, Dios hablando. Si hubiera entre ustedes quien cerrara las puertas para que no se encendiera mi altar en vano, no me complazco en ustedes. ¿Entiendes? Cuando nosotros venimos y tratamos el lugar de reunión como cualquier cosa, cuando damos lo que queremos dar de nuestro servicio, cuando llegamos cuando queremos llegar, y aquí estamos y dice Dios, ¿quién hubiera entre ustedes que cerrara las puertas? En ese tiempo será, ¿quién hubiera entre ustedes que cerrara las puertas del edificio y que no los dejaran entrar a ofrecer sus ofrendas defectuosas? Porque no me complazco en las ofrendas que me dan cuando las ofrecen defectuosas. Es realmente lo que Dios está diciendo. Dice el Señor de los ejércitos. Ni de su mano aceptaré ofrenda, porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre. Fíjate bien lo que está diciendo. Y ofrenda pura de cereal, porque grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Pero ustedes lo profanan cuando dicen, la mesa del Señor es inmunda y su fruto y su alimento despreciable. También dicen, ¡ay, qué fastidio! Y con indiferencia lo desprecian, dice el Señor de los ejércitos, y tráenlo robado, y cojo o enfermo, así traen la ofrenda. ¿Aceptaré eso de su mano? Dice el Señor. Maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete, pero sacrifica un animal dañado al Señor. Porque yo soy el gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido en las naciones. Qué interesante lo que dice. Maldito será el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete, pero sacrifica un animal dañado al Señor. Lo que está diciendo la palabra es, cuando podemos hacer algo, pero hacemos menos de lo que podemos hacer. Aquí dice, aquel que tiene un macho cabrío y lo promete, pero al final termina dando al que está enfermo. Y lo que está diciendo Dios realmente es el peligro de poder hacer y poder servir, pero no hacerlo. No lo hacemos. Y si lo hacemos de mala gana o ofrecemos lo que nos sobra, como los fariseos, damos lo que nos sobra al Señor. Podemos estar reunidos y Dios no complacerse en nuestras reuniones. Y lo estoy hablando como pastor porque esta palabra es para mí también. Soy responsable de este rebaño, de este grupo. Y luego dice Dios que Él es el gran rey y que su nombre va a ser grande y exaltado entre las naciones. Y si tú lees con cuidado, te vas a dar cuenta de que Dios estaba tratando con Israel y Dios le dijo, si ustedes no me quieren adorar, vendrá un tiempo cuando las naciones me adorarán. ¿Qué es lo que está pasando el día de hoy? Los gentiles somos las naciones. Ahora nosotros estamos adorando porque Israel en ese tiempo no quiso adorar a Dios. Entonces, hoy quiero llevarte y quiero simplemente terminar con dos sugerencias para volver a la verdadera adoración. Porque es verdad que el día de hoy ya no sacrificamos animales, pero el Nuevo Testamento está lleno todavía de la palabra sacrificio. Pero ahora los sacrificios son diferentes. Ahora nuestros sacrificios dice que son sacrificios de alabanza. Sacrificamos al servir, damos de nuestro tiempo, damos sacrificios con nuestras ofrendas, sacrificios con nuestro amor, pero aún sigue habiendo sacrificios en el Nuevo Testamento. Ahora
nuestros sacrificios son espirituales. Y Dios nos está diciendo de la misma manera que tengamos cuidado de que nuestros sacrificios y nuestras ofrendas no sean defectuosos. Ahora, comencé el mensaje diciéndoles que lo que conocemos de Dios determina cómo adoramos. ¿Sí? Lo que tú conoces determina cómo adoras a Dios. Pero tú cuando conoces la palabra de Dios y conoces la revelación de Dios, te vas a dar cuenta de que a Dios lo tratamos como Padre, pero también lo tratamos como nuestro Dios y nuestro Creador. Hoy en día se nos hace fácil en ocasiones mezclar la forma en cómo vemos a Dios como Padre a como los jóvenes ven a los padres el día de hoy. ¿Te has dado cuenta que hoy el día los jóvenes ven a los padres sin respeto? Ya sin reverencia. O sea, hoy ves a los jóvenes y hoy en día los jóvenes piensan que los padres son sus mejores amigos, sus mejores cuates. Se llevan con sus padres sin ningún respeto. Pero no era en el contexto en que Dios estaba hablando, era un contexto bien diferente porque cuando un hijo le faltaba el respeto al padre, ¿sabes qué era lo que ocurría? Según la ley, aquel hijo que le faltaba el respeto a su padre tenía que ser apedreado. Ese es el contexto en que Dios está hablando. O sea, en aquel entonces el respeto a un padre era bien importante. Y aquí Dios está diciendo, tú me llamas padre, ¿dónde está mi honra? Tú me llamas Señor, ¿en dónde está mi honor? Pero para esto nosotros tenemos que entender que necesitamos llenar nuestros corazones y nuestra mente con la revelación de la palabra de Dios, que es la que nos va a informar cómo adorar a Dios. Salmo 29, 1, 2 dice lo siguiente. Dice así. Tributen al Señor, oh hijos de los poderosos. Tributen al Señor gloria y poder. Tributen al Señor la gloria de vida a su nombre. Fíjate bien, adoren al Señor en la majestad de la santidad. ¿Te das cuenta? Tributen, den al Señor, pero háganlo con gloria y con poder. Tributen al Señor la gloria de vida a su nombre. Es decir, de acuerdo a quién es Él, adórenle en la majestad de la santidad. Cuando leemos esto debe de cambiar nuestra manera en cómo adoramos a Dios. O sea, Dios es santo, Dios merece honor, Dios merece gloria. No podemos venir aquí nosotros y simplemente adorar a Dios como queramos o, o llamarle como queramos. A veces he escuchado personas que le dicen, ay, Chuchito. ¿A quién te refieres cuando le dices a Jesús así? O sea, no es tu cuate, no es tu hermano, es tu Señor, es tu Creador. Y en ninguna parte de la Escritura nos dice que podemos venir y acercarnos a Dios así. Tenemos que acercarnos con temor y con reverencia. Tú sabes que en el Antiguo Testamento incluso los judíos para escribir el nombre de Dios lo hacían con mucho temor. Porque reverenciaban y entienden lo que es reverenciar el nombre de Dios. Pero el día de hoy a veces nos referimos a Dios, el que está arriba. O sea, eso es simplemente no conocer quién es Dios. Aquí dice, tributen al Señor gloria, poder, tributen al Señor gloria debida a su nombre, adoren al Señor con majestad, en la majestad de la santidad. Si mi corazón no es correcto, tengo que asegurarme que mi corazón es correcto porque no puedo acercarme a Dios tal y como soy. Tengo que venir a través de la sangre de Cristo Jesús. Y por último, una vez más, Deuteronomio 10, 12 al 13, la importancia de proteger y cultivar tu corazón. Dice, y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que le temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames
que sirvas al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. ¿Te das cuenta? El amor de Dios va bien acompañado con guardar sus estatutos, amarle con todo nuestro corazón, servirle. Qué importante es que cada uno de nosotros guardemos nuestra alma y nuestro corazón, de no perder la reverencia, de que cuando venimos a este lugar, que es un lugar de reunión donde nos encontramos con Dios, lo hagamos con reverencia. Que tratemos a Dios con reverencia en nuestras casas, que tratemos a Dios con reverencia en nuestros lugares de trabajo, en nuestros vecindarios, que la gente pueda ver que verdaderamente Dios es digno de honor y de gloria. Cierra tus